Me compré una super camarita para la ocasión. Es que como en la invitación pusieron que era docente, ya no profesor, sino docente, que no. Muchas gracias, César. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos acá en la última instancia de nuestra programación de la Semana de la Memoria 2021, semana que tuvo por título, ¿cierto?, Septiembre Vivo en la Memoria, una instancia que desde este lunes hasta hoy ha reunido una serie de reflexiones respecto a la memoria y los derechos humanos, pensando también, por un lado, desde el lunes en su vigencia, ¿cierto?, los debates también a propósito del momento constituyente, en relación también a los sitios de memoria, ¿cierto?, a cómo también los sitios de memoria y los espacios que contribuyen a la reflexión en torno a los derechos humanos y la memoria trascienden también los espacios o los nacionalismos metodológicos, ¿cierto? Y los días, tanto martes como miércoles, estuvimos discutiendo en torno a las temáticas con académicas, académicos y organizaciones de Argentina y de Chile. El día de ayer también tuvimos la oportunidad de conversar y conocer los trabajos de egresadas y egresados de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, a propósito también de problemáticas vinculadas a derechos humanos, a memoria en el Chile reciente. Y el día de hoy, a propósito también de la vigencia de determinados temas asociados a memoria y a derechos humanos y también a su trascendencia, a su transversalidad, vamos a conversar en torno a Nación Mapuche y Derechos Humanos, el Gualmapu en el debate constituyente, una instancia que va a ser moderada por mi colega Damaso Rabanal, del Instituto de Ciencia de la Educación, justamente con el Instituto de Ciencia de la Educación y la Dirección Museológica, más la Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Estuvimos coorganizando esta instancia y para este diálogo también vamos a contar con la participación de el colega Martín Correa, ¿cierto?, docente también y colega de acá de la universidad y autor del libro La historia del despojo. Hola Martín, y también con el colega Gerardo Muñoz, también del Instituto de Ciencia de la Educación, para justamente conversar en torno a estos temas. Antes, recordarles que estamos a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades en el fanpage de Facebook y también a través de Zoom. Desde ya agradecer a quienes nos han acompañado durante esta semana, estudiantes, colegas, sociedad civil en su conjunto, organizaciones que estuvieron también participando. Y bueno, darle el paso ahora a Damaso, quien va a moderar, ¿cierto? Y también desde ya comentar que si desean hacer preguntas, saludos, pueden también hacerlo a través de las redes, a través también del Zoom. Muchas gracias a Martín y a Gerardo por acceder también a participar de este momento también de cierre, a propósito de todos los debates y el momento también particular. Estamos conmemorando prontamente mañana, pero creo que sobre todo a propósito del llamado a pensar, ¿cierto?, la trascendencia y la importancia que tienen también los derechos humanos en su larga duración, es que esta discusión, creo yo, y creemos desde la Escuela también de Historia, tiene un valor y una potencialidad reflexiva bastante importante. Así que, Damaso, adelante, dejo ahora con la moderación. Muchas gracias, Marcela, por ese panorama también de lo que ha sido la semana, ¿no? Donde hemos ido armando una trama muy diversa, ¿no? De distintas voces que han permitido pensar, ¿no?, hacer este septiembre vivo en la memoria en la versión 2021 y también rescatar que ha sido un espacio bastante interesante en términos de cómo se han ido generando un cierto entramado de ideas comunes, lugares que han permitido pensar los desafíos de la memoria y los derechos humanos
no tan solo pensando en la violencia de Estado, sino que también en las violencias institucionales recientes y cómo se han generado ciertos puentes que han permitido también abrir, ¿no?, ciertos núcleos de investigación que además son interdisciplinarios y que particularmente nos han llevado a una discusión sobre lo intergeneracional, ¿no?, que ha sido como un ámbito bastante, diríamos, como controvertido dentro de las conversaciones, porque es donde se instala uno de los desafíos más significativos en función de lo que se ha comentado durante la semana, ¿no? Y como tú mencionabas, para el día de hoy, en esta mesa, ¿no? Nación Mapuche y Derechos Humanos, el Gualmapu en el debate constituyente, nos acompaña Martín Correa y Gerardo Muñoz, ambos colegas. Eh, Solo mencionar unos datos más pequeños y específicos nomás de las presentaciones de cada uno, ¿no? Bueno, Martín Correa, muchas gracias Martín nuevamente por acompañarnos el día de hoy en esta mesa final, ¿no? Bueno, Martín es historiador y además es doctor en antropología y bueno, tiene una larga trayectoria de publicaciones, ¿cierto? Que podemos visitar y leer en sus diferentes libros. Rescato solo 3 títulos, ¿no?, de una larga producción. Territorios y comunidades pehuenches del Alto Biobío, alerceros, perdón, huilliches de la cordillera de la costa de Osorno, y por ejemplo también las tierras de la ira, los conflictos entre mapuches, empresas forestales y Estado, el caso de la comunidad de Temulemu, y recientemente, cierto, que hemos estado conversando en torno a este libro, ¿no?, la historia del despojo, que yo aún acúsome, que no lo he terminado, pero estoy ahí avanzando de a poco, porque en realidad hay que avanzar y darse un respiro, porque el relato es bastante abrumador, no sorpresivo, ¿no? Pero por lo que acontece, ¿no? Y que por supuesto da mucha, mucha rabia de lo que nos vas contando en el libro. Y también comentar que un poco sobre nuestro colega Gerardo Muñoz, ¿no? Gerardo, muchas gracias también por aceptar participar de este panel, eh, también en esta colaboración que hemos establecido entre el instituto, o sea, perdón, entre la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, la Dirección Museológica desde el área de Educación Patrimonial y el Instituto de Ciencia de la Educación. Comentarles que Gerardo es licenciado en Educación y profesor de Educación General Básica con mención en Educación Intercultural, que además en su trayectoria ha avanzado hacia un magíster en Educación con mención en Infancia y que además es doctor en Educación y que sus ámbitos de investigación circulan, ¿no?, en distintos lugares, pero principalmente podríamos decir que atraviesan el currículum, la educación familiar y perspectivas interculturales y decoloniales, ¿no? Comentar, por supuesto, que hay una amplitud de publicaciones nacionales e internacionales asociadas, que es coautor de un libro que tiene por título Desafíos de la co-construcción de un modelo de intervención educativa intercultural en contexto indígena, y que actualmente lleva adelante 2 proyectos, uno como investigador responsable y uno como co-investigador. Menciono sus títulos para armar, digamos, una trama: Educación familiar e intercultural en contexto mapuche, hacia una articulación educativa en perspectiva decolonial, y Sentido del lugar como conocimientos educativos y territoriales mapuches para una educación intercultural. La dinámica de esta presentación, de esta mesa, ¿no? Cada uno de nuestros invitados tendrá 15 minutos para establecer, ¿no?, una puesta en común de lo que nos quieran compartir el día de hoy. Y luego abriremos el espacio para la conversación entre ellos y también con la audiencia y quienes nos siguen a través de las redes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Vamos a comenzar con Martín, si te parece. Eh, Martín, te cedo la palabra para tu tiempo, ¿no? Yo no soy muy policía del tiempo, acúsame, pero, pero ahí haremos un esfuerzo si tú nos vas diciendo hasta aquí llego, ¿ya? Gracias, Esto no Martín. va, con esas dos prerrogativas, esto no va a resultar. Entonces. Ahí nos anunciamos. Bien, no, ustedes me van diciendo. Bueno, buenas tardes. Primero que todo agradecer
a la invitación que se me ha hecho. Para mí es súper relevante participar de esto en términos de la importancia que tiene para el país, para el pueblo mapuche, para cada uno de nosotros, para la construcción de un país de verdad, para develar, revelar la memoria y la historia invisibilizada y negada, estar aquí. En algún momento pensé, dije, ya voy a contar un poco la historia de este libro que acaba de mostrar Damaso. Pero creo que es mejor que no lo haga y así compren el libro. Pero sobre todo porque es una historia larga. Pero igual creo que es importante remitirse a él y ahí vamos viendo cómo vamos conversando el tema. Más bien es como una invitación a conversar el tema. Y centrarnos en lo que ocurre el día de mañana, que es 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 1973, en el caso del pueblo mapuche, no se entiende los efectos que tuvo, el horror que tuvo, no se entiende si no vamos hacia atrás. Aquí uno muestra la hilacha de su oficio, uno historiador necesariamente tiene que ir para atrás, porque Chile ha tenido, a mi entender, y esto es una propuesta que le hago, una relación de permanente violencia del Estado chileno con el pueblo mapuche, con los otros pueblos también, pero no nos centraremos aquí. Violencia que se inicia con la ocupación militar del Gualmapu, que luego se transforma en la constitución de la propiedad agrícola en el territorio mapuche, luego en el proceso de pérdida de tierras al interior de los títulos de merced, luego en el proceso de reforma agraria del golpe, los años oscuros que van del 73 al 93 y hasta el día de hoy. Pero en el caso de la construcción de la propiedad particular, que yo creo que es fundamental para entender lo que pasa hoy día, yo creo que estamos en presente, y no lo digo yo nomás, son varios los que lo plantean, de una historia invisibilizada y una historia negada de la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. Una historia que es como lo peor de Chile. Una historia que no se enseña. A mí me ha llamado la atención con respecto al libro que estaba que tenía Damaso en sus manos, y también fue una de las razones por las cuales lo escribí, porque de esta historia no se habla. Yo siento que de alguna forma, y no quiero ser con esto vanagloриarme de nada, se ha instalado un tema, un momento histórico que no existía, que no se cuenta, que no se señala, que no se enseña en la escuela, en los liceos, en las universidades, en los colegios. A mí nunca me lo enseñaron. Y que tiene que ver con el momento en que se constituye la propiedad particular del Gualmapu y con la violencia que hay detrás de esto, y en una primera violación del Estado chileno de los derechos humanos respecto del pueblo mapuche. Generalmente cuando se cuenta la historia se salta esta parte, como que se da por hecho que el país se construyó así y está bien. En este sentido yo creo que tiene bastante que ver con lo que pasó el 18 de octubre, o sea, lo que pasó el 18 de octubre cuando decían no son 30 pesos, son 30 años. Lo que está ocurriendo hoy día no son 30 años desde que se acabó la dictadura, son 120 años, son 130 años. Y años que están que forman parte fundamental de la memoria mapuche. Lo conversábamos el otro día en otro foro que también estuvimos, en que lo que pasó con la ocupación militar de la Araucanía y luego con el proceso de remates de las tierras mapuche, el proceso de erradicación, reducción de las tierras mapuche de 10 millones de hectáreas a 500.000 hectáreas, la historia de ese despojo, la historia de la violencia que hay detrás de la ocupación militar de la Araucanía y luego de la expulsión de los mapuches que no vendieron sus tierras, efectivamente, lo podemos ver, fueron rematadas y fueron usurpadas legalmente en un acto de violencia estatal, forman parte de la memoria mapuche, forman parte actual, no es el mero recuerdo. Esto pasó hace 120 años, 130 años, por tanto es lo que le pasa hoy día a mi abuelo, le pasó a su abuelo y al abuelo de su abuelo. Y cuando la tradición oral mapuche se transmite de abuelo a nieto, estamos
ante una memoria presente, viva, que se reconstituye, que se reconstruye cotidianamente en los traún, en las casas, en las rucas, tomando mate alrededor del fuego. Está presente, cada comunidad sabe hasta dónde llegaba, cada comunidad sabe cuáles fueron los primeros huincas, cada comunidad sabe cómo fueron expulsadas de sus tierras y cada comunidad, por tanto, tiene la latencia hacia la recuperación de sus espacios territoriales. Por eso el libro se llama La historia del despojo, y no la historia de la usurpación ni del robo, porque en el sentido que la palabra despojo te remite necesariamente a que tú estás despojado de algo, que te falta ese algo, que no estás completo. Por tanto, existe una latencia, insisto, permanente hacia la recuperación de esos espacios territoriales. En esta relación de violencia entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, está la ocupación militar de la Araucanía, que, insisto, no se cuenta, no se señala la tierra arrasada, las expediciones punitivas de Mayeco hacia el sur, el año 1870, 1871, 72, las quemas de cementeras, de rucas, y todo eso está documentado. Otra cosa es que se niegue y se invisibilice. Detrás del ejército venía Teodoro Schmidt haciendo horas y fuera de 500 hectáreas y luego rematando. Se remata el territorio y con eso se acude a un primer acto, a un segundo acto ilegal, porque la ley decía que primero se reconocía la propiedad mapuche y lo sobrante, lo baldío, se declaraba fiscal, por tanto rematable. El territorio mapuche empieza a ser rematado a partir del año 1868 y el proceso de erradicación empieza en 1884, 16 años después. Entonces, cuando las comunidades mapuches son radicadas, ya tienen como colindante a un colono. No se le reconoce lo que efectivamente ocupaban, se le reconoce la tierra chica, de ahí su nombre, son reducciones. De ahí su otro nombre también, que son las reservas. Y se alude al concepto de reserva porque es lo que el Estado reserva para entregar a las comunidades mapuches una vez que le ha entregado el gran territorio al colono. Insisto, el 95% del territorio. Y esto va de la mano con que también se pasó por encima del Parlamento de Tapigüe, que también es un acto ilegal. Un tratado, como toda norma jurídica, está vigente mientras no es derogada. El Tratado de Tapigüe, el Parlamento de Tapigüe, entre el Lonco Mariluán, como representante de los Los Mapuche, y el capitán Bernechea, como representante de Ramón Freire, a la sazón director supremo de la Nación, señala explícitamente la frontera es el Biobío, y eso está presente hoy día. Y no es un saludo a la bandera, no es tirar el tejo más allá, está presente. El artículo 18 y 19 del Tratado de Tapigüe hablan de que aquel mapuche, aquel chileno que pasare más allá de la frontera, que es el Biobío, que ayer en manos de un cacique, será por al revés, aquel mapuche que pasare al país, hablan del país y de la Mapu, y se habla de la frontera del Biobío como nuestros nuevos aliados hermanos. Con eso se borra el año 1852 con la creación de la provincia de Arauco, que iba desde Arauco hasta Valdivia. Y ahí en el proceso de remate no se reconoce primero el Parlamento de Tapigüe y no se reconoce tampoco, que fue firmado por el Estado chileno. Por la corona española hubieron 29 tratados. Esto fue el Estado chileno. Y de eso hay que hacerse responsable. Viene el proceso de erradicación-reducción. Las familias mapuche, insisto, son reducidas territorialmente, empobrecidas y en un nuevo acto de violencia y un acto discriminatorio que tiene que ver también con la opción de desarrollo país, que ha estado siempre presente. En ese momento se decide ocupar el Gualmapu y los mapuches son reducidos, lo dicen los títulos de merced, una merced, que así se llaman los títulos, es un regalo, no una, en el español antiguo, no es un reconocimiento de la posesión con ánimo de señor y dueño como el dominio, es un regalo. A los mapuches señalan los títulos de merced por ser tantas familias, por prestarse esta tierra para los cultivos más usados, pero por tener pocos bienes materiales no pueden ocupar sino 35 hectáreas para 20 familias. Se les reduce por ser pobres, por no tener bienes materiales. Eso se dice. En cambio, los colonos, cuando llegan, insisto, porque es una opción de desarrollo país, como se llama hoy día este concepto, se le entregan una vaca paría, una yunta bueyes, tablas, clavos, salud, sueldo, y el pasaje desde el puerto de embarque hasta Chile. ¿Y por qué? Porque son pobres.
Entonces ahí ya hay un tratamiento discriminatorio y a mi entender violento. Luego, cuando se ocupa el territorio y se remata las tierras, se señala que por razones económicas, que se rematan por razones económicas y de seguridad, y tenían que hacer una franja, y se van estableciendo, va avanzando las líneas de frontera del Mayeco al Traiguén, del Traiguén al Humango, de Cautín, etcétera, de hacia arriba, y se van fundando los fuertes. Los fuertes se fundan donde había la mayor población mapuche y que son hoy día las ciudades del territorio, por lo menos del Tolten hacia el norte, que son Angol, Coyipulli, Temuco, Traiguén, Victoria, son todos fuertes. Son todos fuertes. Y se va formando la población alrededor. Los mapuches que han reducido y que han reducido a 500.000 hectáreas, a un 5% de la ocupación ancestral. Y de ahí viene el proceso grave que es de la expulsión de los mapuches. Porque los mapuches dicen, nosotros no vendimos. Y como no vendimos, tenemos derecho a nuestras tierras. Y no se van de las tierras. Entonces ahí viene un nuevo proceso de violencia. Ahora los particulares, en connivencia con el Estado y con el ejército, expulsando a las familias mapuches que se negaban a irse a esas tierras antiguas. Como lo sucedió acá en Valdivia también. Acá en Valdivia la situación es diferente. Acá es compra de acción y de derechos. Así se forma la propiedad. Pero con la connivencia de los notarios, de los gobernadores, de los intendentes, etc. Y uno revisa los títulos y hay vendedores, o sea, familias que aparecen, apellidos que aparecen, los apellidos se mantienen tanto de los colonos como de los mapuches, que no aparecen, que no forman parte del territorio. Aparece Pedro Antigüeno vendiendo en Lanco, Malalhue, y también vendiendo en Pichoy, acá en Pelchuquín, a 100 kilómetros. Y la familia Antigüeno no existe en el territorio. Eso no importaba, porque quien era Clomiro Fonseca, el notario de acá de Valdivia, para centrarnos en la zona de Valdivia, actuaba en veces como notario, en veces como testigo y en veces como comprador de tierra. A los Stegmayer, por ejemplo, en Lanco, Malalhue, Quilche, etc. Y ahí viene ese otro proceso, insisto, de violencia que está documentado. Dos ejemplos. El Parlamento Coscós, si uno lo lee, reconoce los horrores del momento de la expulsión de los mapuches de sus tierras antiguas, como los Cornuy, los Stenmayer, los Mera, los García, en contra de los compayantes y todas las familias mapuches, eh, la muerte, la persecución, la quemas de rucas, de una violencia brutal. Tenemos también la matanza de Forrahue, que aquí un poquitito más al sur, en Osorno, a la salida de Osorno. Tenemos la marcación Painemal, marcan a un mapuche como si fuera animal. Eso sucede en Chile. Y eso no se pone en cuestión. En esos años también se dio forma a la Comisión Parlamentaria de Colonización, que fue una comisión que estaba formada por senadores y diputados de todos los sectores políticos, y que en 1911 se traslada hacia el sur y va por Cholchol, Freire, Temuco, Loncoche, Valdivia, Mariquina, recorriendo y recogiendo los testimonios respecto de la reducción como de la violencia ejercida sobre el pueblo mapuche. Esto está en la biblioteca del Congreso, esto está en internet, esto uno lo puede ver. Hay múltiples comitivas mapuche hacia el gobierno central a plantear las situaciones. Esto tampoco se reconoce. Y aquí viene otro momento de violencia, que es de las 500.000 hectáreas, hay 100.000 hectáreas de los títulos de merced que se pierden. Y eso sucede eso sucede en Panguipulli, con el Fundo Malchehue. Mañana voy a Malchehue a hablar sobre estos mismos temas. La familia Prochel, los Ambantes, los Hoffman, los grandes próceres de Valdivia, están vinculados a procesos de despojo y de violencia y de engaño notarial, etc. Pero el Estado se lava las manos y la Corte de Valdivia, en un dictamen de 1894, también lo hace, dice que los títulos comprados por particular, aunque no era permitido, si existía la voluntad de haber vendido, cosa que tampoco era, los mapuches no hablaban castellano,
viajaban 100 kilómetros de Lanco hasta Valdivia a vender sus acciones y derechos territoriales. Es algo que uno no puede creer, menos si no hablaban el español y si lo hacían sin intérprete. Y ahí viene otro proceso de violencia. Procesos que en definitiva esto es un gran baño que explica lo que se sucede hoy día, por eso creo necesario relatarlo, hasta que llegamos al proceso de reforma agraria. Durante el proceso de reforma agraria hay un cambio importante y explica lo que se conmemora, no se celebra, se conmemora, se recuerda, se hace memoria el día de mañana, el 11 de septiembre, porque existió ahí, a diferencia del Estado chileno entero, ahí existió una voluntad política para enfrentar esta situación. La situación de despojo territorial, la situación de violencia respecto al pueblo mapuche, y se expropian una cantidad de fondos importantísima. Estamos hablando de 200.000 hectáreas. Se crea el Instituto de Desarrollo Indígena, que funcionaba en Temuco, en el Fondo de Trianón, donde habían cursos de liderazgo, de administración, trajeron unos tractores rumanos, le enseñaban a manejar los tractores, unos tractores, ya lo he contado otras veces, que son unos tractores bien poco taquilleros, así, helados, fríos, grandes, bien comunistas, así los tractores del año antes de la Guerra Fría, pero que iban comunidad por comunidad, asentamiento por asentamiento, con un coloso de estas y se iba llenando de trigo y con eso se alimentaba Chile, con ese trigo. Y las familias mapuches recibían sueldo, empezaron a usar zapatos por primera vez. Estamos hablando del año 1971-72, hasta que viene el golpe. Y el golpe es un tercer momento de violencia respecto al Estado chileno con el pueblo mapuche, de una crueldad mayor y con grandes visos de racismo. Uno revisa Damaso recién contaba los libros que uno ha escrito, y hay un libro que para mí es fundamental, que no lo nombró, pero no importa, lo entiendo, que es la reforma agraria de las tierras mapuche, que habla del proceso de reforma agraria y luego del golpe, y cómo se desarrolla el golpe en territorio mapuche. El golpe empieza en el territorio mapuche antes que en el resto de Chile. El 28 de agosto ya se estaba ocupando las tierras del asentamiento de Loderías, de Domingo Durán, en la zona de Puerto Saavedra. Todos sabemos lo que pasó en el golpe acá en Valdivia, con el complejo maderero Panguipulli, con las comunidades, el mismo asentamiento Malchehue. Hay, insisto, una persecución, la muerte presente, y nuevamente en una vinculación entre el Estado chileno a través de militares y carabineros y los dueños de los fondos, que muchas veces están diciéndole a ese. Eso sucedió y eso forma parte de la memoria. De una memoria que, insisto, está viva y que marca la demanda territorial y política actual. Uno revisa el informe Reti y es de una crueldad mayor respecto al pueblo mapuche. Y tenemos que tomar en cuenta también que muchos de aquellos que sufrieron los avatares de los días posteriores al golpe de Estado, ni siquiera hicieron sus denuncias. O sea, yo soy perseguido por el Estado y luego llega el mismo Estado que me ocupó, que me redividió, que me redujo, que me entregó las tierras, que me las volvió a quitar, que instaló las forestales, que llega ahora de nuevo y me dice, mire, ¿sabe que queremos hacer un estudio sobre la violencia que hemos ejercido contra ustedes? Yo no digo nada, yo desconfío. Y eso pasó con muchas familias mapuches. Yo mañana, y con esto voy a hacer como un cierre de esta parte por lo menos, para después conversar. Mañana me invitaron al lado de Panguipulli, al asentamiento Malchehue, don Dionisio Manquel Chepo, de ese título, don Humberto Manquel, para hablar de estos temas, nuevamente, una vez más. Y ellos están interesados en que los niños mapuches, los hijos, los que están yendo a la escuela, sepan esta historia. Y lo invitan a uno como con harta documentación, como para decir, mira, esto pasó de verdad. Así fue. No solamente don Humberto que cuenta su historia.
es la historia de una comunidad, es la historia de un territorio, es la historia de un loft, que insisto, está viva en la memoria, no es una memoria muerta. Yo siempre digo, yo creo que si hay un nombre mal puesto, es la memoria de los computadores, que es como que está todo. Aquí la memoria se construye, se rehace, se revive y forma parte fundamental en la base argumental de las demandas territoriales y políticas actuales. Eso como baño en general lo que ha pasado en el territorio mapuche y que no se ha reconocido cuando se hizo la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, de la cual yo participé. Llegó un momento en que se dijo, bueno, entonces llegamos hasta el año 90, decía, no, pero no podemos seguir, o sea, no podemos parar acá porque la violencia ha continuado. Este trabajo se va a legitimar con esto. Y después vino la Operación Huracán, la Operación Paciencia en aquellos tiempos, el juicio de los Longos con Norín, Pichún, La Chepa, violencia permanente, allanamientos permanentes en la vida cotidiana de las familias mapuches. Eso ha continuado. Y ahí me dijeron, no, mira, es que sabes que para historiadores notables, para que sea historia tiene que pasar una cantidad de tiempo. Si no se quieren pisar los callos. Y insisto, lo que pasa hoy día. Eso es lo que está pendiente. Y claro, todos los gobiernos han dicho, desde Elwin en adelante, que yo soy bien bueno para decir nombres, porque creo que tienen que hacerse responsables también. Cuando se hace la ley indígena se establece cuáles son las tierras indígenas, las tierras que derivan de los títulos de merced. O sea, los títulos de merced que en algún momento fueron la reducción, el castigo. Los mapuches siempre dicen, nosotros no somos pobres, fuimos empobrecidos. Les rabia cuando salen las encuestas en las regiones más pobres. No, nosotros somos la región más empobrecida. Nosotros no éramos pobres. Hasta que llegó el Estado chileno nos empobreció. ¿Y nos empobreció cómo? A través de los títulos de merced. Y la ley indígena establece que las tierras indígenas son aquellos que derivan de los títulos de merced. Se hace la Comisión de Verdad Histórica un nuevo trato, y se establece que como solución al conflicto mapuche hay que hacer un catastro sobre las tierras que faltan a los títulos de merced nuevamente. Y claro, cuando se hizo el gran estudio de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, se llegó a las propuestas. En las propuestas no participaban los historiadores, ¿no? En las propuestas participaban, estaba Elwin, está Armando Ramón como historiador, estaba Monseñor Contreras, que cuenta con todo mi respeto, pero estaba Felipe Lamarca del grupo Angelini, o sea, Luxich. Y estaba Felipe Larraín, que después fue ministro Piñera. Entonces no se puede hablar de tierra antigua, porque si habláis de tierra antigua, estáis destruyendo el modelo, que es extractivista, explotador, forestal. Los forestales tienen 3,2 millones de hectáreas en el territorio mapuche. Y la familia mapuche tiene 450.000 hectáreas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer un catastro de las tierras que faltan al título de merced. Y eso lo dijo luego Bachelet, y eso lo dijo Piñera 1, lo dijo Bachelet, lo dijo Piñera, lo dijo Bachelet. Y ahora la última propuesta de Piñera, que da lo mismo que sea Piñera, es el Estado chileno. La última propuesta es nuevamente hacer un catastro de las tierras que faltan a los títulos de merced. Y los títulos de merced fueron el castigo. Y hoy día, y a lo largo de todo el proceso, se ha planteado como la solución. Es de una incongruencia mayor y ahí está, yo creo que la base fundamental del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, porque tampoco es el conflicto mapuche. Los mapuches dicen, nosotros estábamos muy bien, estábamos tranquilos, teníamos grandes tierras, teníamos animales, teníamos cuyín. Pero llegó el Estado chileno, nos invadió, nos quitó las tierras y ahí empieza el conflicto. Entonces el conflicto no es nuestro, el conflicto es de quien nos viene a invadir. Súper, muchas gracias Martín por este primer panorama, ¿no? Pues vienen los tiempos. Además, mucho más que los 3 tramos de violencia, ¿no? Que continúan. Quedamos ahí como en los 3, pero luego nombraste muchos otros que son distintos hitos que además muchos se superponen, ¿no? No, ni siquiera uno acaba y termina el otro, sino que son distintas capas dentro de una misma
dentro de una misma situación en el fondo, ¿no? Ya nos contarás un poco más de eso más adelante en la conversación. Gerardo, te cedemos la palabra para que nos compartas también tus reflexiones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Eh, Partir agradeciendo a Martín todo el panorama que nos muestra, porque la conversación que voy a realizar ahora tiene que ver con, bueno, este contexto, pero ahora mirado desde el punto de vista educativo, pensando en estos desafíos constitucionales, que es parte también de aquello en lo que estamos hoy en día, y puedo decir eh, a mucha honra que fui teloneado por Martín Correa. No, mentira. Yo tengo, bueno, hay un libro que para mí también es, más allá de las bromas, muy importante dentro para poder comprender este proceso que nosotros estamos viviendo y también comprender bien en profundidad estos temas muy fuertes que nos expone Martín, que es otro libro de él también, que es este, Las razones del Ilkun. ¿Vale? Un libro muy inspirador en mi proceso de tesis doctoral, así que comentarte, mentir que si bien no tengo la suerte de conocerte personalmente, sí te he leído. Así que eh, pero bueno, ya entrando en materia, Martín nos hace toda una panorámica en función del Estado chileno, la relación con el pueblo mapuche y este conflicto que, como muy bien se detalla, es un conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche y no solo el conflicto mapuche. Ahora, ¿qué tiene que ver la escuela en esto? Porque nosotros siempre tenemos o solemos tener la visión de la escuela como algo muy bueno. Llegó a la escuela o llega a la escuela para ayudar a la gente. Va gente a lugares muy empobrecidos, de repente, ¿cierto? Y forma escuelas. Pero la pregunta en el contexto mapuche, ¿qué es la escuela? Y la escuela no es otra cosa que parte de la estrategia militar desarrollada en la ocupación de la Araucanía, en la mal llamada Guerra de Pacificación, donde por un lado tenemos el ejército, ¿cierto? Haciendo todo con estos fuertes móviles, que tenían principalmente el fuerte Tucapel, que es el que llega hasta Temuco, eh, y la pregunta es cómo se da estabilidad a estos nuevos centros urbanos que se están formando en torno a esos fuertes. Y ahí surgen dos instituciones que son parte muy simbólica del proceso de dominación que ejerce y que busca ejercer el Estado chileno, que es la escuela y la iglesia. Junto a cada pueblo se instaura y se instala una escuela y una iglesia. Y el sentido que tienen es dar estabilidad a estos nuevos centros urbanos para que puedan comenzar a tener una vida, un desarrollo, pero también buscan invitar de alguna forma a las personas de las comunidades mapuches progresivamente a incorporarse. Y en este contexto, ya fuera de los centros urbanos y pensando en las escuelas que se insertan en el contexto de las comunidades mapuches, son escuelas cuyo sentido principal es enseñar o implementar el proyecto colonialista que tiene el Estado, que se dividió, podríamos decir, principalmente en tres frentes, que fue instalar la colonialidad del ser, del poder y del hacer. Eh, de esta forma, como muy bien ya señaló Martín, el Estado, junto con quitar y y reducir a las comunidades mapuches a una porción ínfima de su territorio ancestral, del territorio histórico, eh,
busca dar, podríamos decir, el golpe de gracia a través de la educación escolar, generando un proceso de nacionalización y de enseñanza de la identidad nacional y de la negación de la identidad sociocultural y de la pertenencia étnica. Y ese es un proceso que, por lástima, podríamos decir incluso que sigue hasta el día de hoy, en gran parte de las escuelas insertas en contexto de comunidades mapuches, independiente de que tengan o que estén focalizadas por el programa de educación intercultural. Vamos a encontrar escuelas que, aunque den la asignatura de lengua indígena, lo que ocurre en la dinámica interna es de un racismo social y epistémico terrible. Eh, entonces, y parte de este proyecto es también reducir el currículum. Y si nosotros conversamos con personas que se educaron en escuelas en contextos mapuches, rurales, y las veces que hemos preguntado, ¿y qué se enseñaba en la escuela? 50 años atrás, o un poco más, quizás un poco menos también. Y lo que se enseñaba era el himno nacional, el ser chileno, el patriotismo, el castellano, y a olvidarse del mapudungun, olvidarse de la familia, olvidarse de las prácticas socio-religiosas. Eh, pero la educación nunca quiso educar en el concepto de lo que supuestamente tiene que entregar la educación escolar, sino que lo que buscó fue fundamentar la noción de inclusión social básica. ¿Vale? Es un concepto que trabaja bastante bien José Bengoa, y bueno, después lo retoma Segundo Quintriqueo y algunos otros para profundizar, y es cómo el Estado proyecta al mapuche y planifica al mapuche como, como un ciudadano chileno empobrecido, perteneciente a la clase obrera o campesina, directamente, pero como campesinos empobrecidos. Y si era como personas pertenecientes a la urbe, tenían que ser dentro de la periferia urbana y dentro de los trabajos más precarios. Y eso hoy en día nosotros podemos ver ya con más de 100 años de escolarización formal en las comunidades mapuches, post pacificación, de guerra de pacificación. Lo que vemos es que en el resultado, cuando nos vamos al censo u otras estadísticas que nos entrega el Estado, es que las personas pertenecientes a comunidades mapuches primero son más pobres que el no indígena, que el mestizo, que no se reconoce como indígena, ¿vale? Y mientras mayor dominio cultural, lingüístico, más pobres son las personas, llegando incluso a tener mayores tasas de indigencia. Pero eso no es porque el mapuche no sea capaz, eso no es porque el mapuche no haya podido o intentado aprovechar la educación escolar que tuvo para poder salir de esa pobreza en que está, sino que hay un proyecto del Estado que nosotros simplemente lo que estamos viendo es su reflejo en la actualidad. Entonces tenemos todo un conjunto de prejuicios y estereotipos del mapuche flojo, de alcohólico, pero no tomamos en cuenta que primero el alcoholismo fue una estrategia militar del Estado ante el fracaso de la guerra convencional. Tenemos también el hecho que, eh, que la temática de desarrollo económico, si lo queremos decir como esa noción clásica que nos viene desde el liberalismo, está marcada también por una escolarización insuficiente, pero no porque la gente no haya querido educarse, sino que en la escuela nunca le enseñaron lo que había que enseñar. Por lo tanto, tenemos una educación que les ha despojado de su cultura, pero tampoco les ha entregado las herramientas o esos elementos necesarios que técnicamente la escuela tiene que entregar y que al resto de la población sí le entrega, o por lo menos aparte de ella. Eh, ante ese escenario, bueno, ¿qué hacemos? Eh, bueno, y previo a la propuesta, de compartir dos experiencias que reflejan la continuidad de esto. Primero, mi mentor me contaba que él estudió en una escuela rural, siendo mapuche, y él me decía cómo se nos enseñaba a querer ser chilenos, nos decía.
que el profesor les hacía jugar Bolivia contra Chile o Chile-Perú. Ese era el juego. Y era replicar la guerra del Pacífico. Por lo tanto, los niños pequeños eran Chile y los niños más grandes eran Perú. O sea, perdón, los niños más grandes eran Chile, los niños más pequeños eran Perú o Bolivia. Y cuando el profesor decía Chile-Perú, los grandes podían pegarle a los niños más chicos cuanto quisieran, dejándolos moreteados, dejándolos totalmente golpeados, llorando. Pero dice, todos queríamos, me decía Segundo, todos queríamos ser chilenos, me dijo, porque ahí nos iban a dejar de pegar. Entonces ahí está parte de la violencia explícita, pero también simbólica que hay detrás de lo que el profesor denominaba un juego. Y otro ejemplo de esto, y ya mucho más reciente, perdón, a todo esto, Segundo es una persona joven, tiene recién 50 años. Eh, y algo mucho más reciente fue cuando yo hice mis prácticas como profesor en una escuela en contexto mapuche. Y un profesor me dice, oye, cabros, pero ¿para qué se esfuerzan tanto? Traen guías, gastan plata, hacen, y nos nombra todo lo que nosotros, que él veía que nosotros hacíamos, y nos dicen, si estos cabros van a terminar trabajando ahí en la feria Pinto igual que los papás, ¿para qué se esfuerzan? Si todos estos van a ser, van a ir a vender. Eh, entonces claramente, podemos encontrar que esa reducción del currículum a los componentes de nacionalismo y de la negación de enseñar aquello que técnicamente la escuela debiera enseñar son componentes que están hasta el día de hoy funcionando al interior de las escuelas que están en las comunidades mapuches. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, un primer elemento que trabaja el colega Héctor Torres de la Universidad del Biobío tiene que ver con la lucha por la autonomía y la autodeterminación educativa indígena, que es un derecho que está reconocido en Chile al haber firmado, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. O sea, hay todo un marco legal con el cual Chile se compromete, pero que a la hora de no realiza nada. Y nosotros no tenemos casos o tenemos escasa evidencia de escuelas que funcionen de manera autónoma. Más allá de la escuela Yeguipuy en Saavedra, hay pocos casos de escuelas que logren ser autónomas y pertenecer a la comunidad y ser gestionadas por la comunidad y construir un currículum. Porque lo que llega a ocurrir es que decimos, sí, es que tenemos una educación intercultural, pero es una educación intercultural que también está pensada para que fracase. Está pensada para estigmatizar aún más al pueblo mapuche. Por lo tanto, es una educación intercultural que a las personas en sí no les sirve, porque técnicamente todo aquello que debiera estar ocurriendo en la educación intercultural es lo que no ocurre. ¿Y qué debiera ocurrir? Debiera ocurrir que en la educación intercultural se incorporen, por ejemplo, componentes de la educación familiar mapuche en la escuela. Es algo que se hace y se hace mal. Por ejemplo, no digo que en todos lados, pero sí cuando nosotros analizamos la propuesta, por ejemplo, de programas de estudios o los libros de textos escolares que envía el Ministerio de Educación para enseñanza de Mapudungun, vamos a encontrar relatos que están eh, suavizados, por decirlo de alguna forma. Eso es algo que uno ha visto. Por ejemplo, cuando aparece un EPEU y aparece un EPEU donde, que los EPEU muchas veces tienen un final que no es feliz, se les cambia el final para que sí, y todos vivieron felices para siempre, cuando en realidad eso no es parte o no es propio muchas veces de la narrativa educativa mapuche, sino que tiene que estar el conflicto, tiene que haber muchas veces también una consecuencia, porque si no, no hay una enseñanza. Y muchas veces también encontramos que suele ocurrir que son textos, al ser estandarizados, no tienen relación con el conocimiento local propio de las comunidades en las cuales se desarrolla el proceso educativo. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es
remirar la educación intercultural, remirar la educación indígena en este marco de cómo vamos a pensar la educación en esta nueva constitución, pero ya no pensando en una interculturalidad o en una educación intercultural funcionalista, que es lo que hemos tenido hasta hoy día, sino que pensándola desde una interculturalidad crítica y aún más una interculturalidad descolonial, que se construya, como dice la Catherine Walsh, desde abajo, es decir, que sean los propios pueblos indígenas quienes, las propias comunidades quienes lleguen a proponer aquello que se debe enseñar, aquello que no se debe enseñar, porque también hay cosas que la comunidad decide que no se deben enseñar en la escuela y eso es muy bueno y muy respetable, y avanzar finalmente eh, hacia un pluralismo epistemológico. ¿Vale? Y la idea muchas veces se dice es que se está teorizando desde el pensamiento occidental esta noción de pluralismo epistemológico para los pueblos indígenas, pero desde mi perspectiva no es así, porque ya el mismo pueblo mapuche ya tiene conceptualizada la noción de pluralismo epistemológico. Cuando te dice es que la gente tiene que hablar en ambas lenguas, o te dice que la gente tiene que pensar en ambos contextos, cuando te dicen el Epuru Mequiman o el Epuru Mezungu, como un ideal de desarrollo cognitivo de las personas, está hablando de esa noción, esa necesidad de conocer no solo lo propio, sino que conocer al otro y desarrollarse desde esta pluralidad en el conocimiento. Y son componentes también que no solo deben estar pensados para el mundo mapuche o para el mundo indígena. En esta propuesta, pensando en esa nueva educación que debiera venir producto de esta nueva constitución, la educación intercultural debiera ser para todos y principalmente para el no indígena, porque finalmente, como señala el mismo Xavier Besalú, académico de la Universidad de Girona, finalmente las personas que se crían en entornos monoculturales son los más carentes de sentido de interculturalidad, porque no han aprendido a lo largo de su vida a interactuar interculturalmente, no conocen otras culturas y no saben cómo mediar. En cambio, el niño que se crió y que se educó en un contexto intercultural está acostumbrado y sabe cómo hacerlo. En sí el mapuche sabe cómo hacer interculturalidad, porque tuvo que aprender la cultura del otro, apropiarse de la cultura del otro, hacer control cultural y generar todo un proceso. ¿Vale? Sí, que hubo ahuencamiento, como se dice, también, pero hay procesos y hay disposiciones, y principalmente, si queremos construir un nuevo proyecto social y educativo, tiene que ser pensado en todos y no reducido a un pueblo indígena. Eso, muchísimas gracias. Espero haber estado en el tiempo. Muchas gracias, Gerardo. Sí, más allá del tiempo, gracias también por las preguntas, ¿no? Las preguntas y las propuestas, ¿no? A las que nos llevas. Vamos a proceder al momento de los diálogos, de las preguntas. Por supuesto, también pueden interactuar entre ustedes, pero voy a preguntar primero al público, ¿no? De aquí, también de redes sociales, si alguien desea intervenir. Tenemos una pregunta desde el Facebook, pero pregunto primero en la sala si alguien quiere tomar esa palabra. O mientras se deciden, les transmito la pregunta del colega Javier Vega, que nos está viendo por Facebook. Dice, esta práctica de opresión al pueblo mapuche, pregunta, ¿es una forma constante de relación del, comillas, Estado con cualquiera que no pertenezca al pequeño grupo que se autodenomina Estado? Una pregunta que viene desde el Facebook. No sé quién de los dos quisiera asumir esa pregunta primero, esa apelación. ¿Quién quiere? Martín, estás en silencio. Ah, quiere quedarse así. Qué bueno.
Vale, no sé, No. parto yo Dale tú mientras Martín ¿me recupera escuchan? el audio. El audio. Eh, a ver, Ahí está, dele, compañero. vale, creo, eh, cuando nosotros pensamos en los tipos de violencia que se ejercen, yo creo que son violencias distintas, ¿vale? O sea, cuando pensamos en estos grupos mayorizados técnicamente, que son las élites sociales, y que ejercen el poder hegemónico hacia el resto del pueblo, es distinta, o van a ser distintas las formas de violencia con las cuales se relacionan hacia el chileno no mapuche, o abiertamente no indígena, eh, respecto de las violencias que va a ejercer hacia las personas indígenas y en particular, diría yo, hacia el pueblo mapuche, porque son los procesos de resistencia y procesos de reivindicación, muchas veces los que generan la continuidad de estos procesos, y de las formas de violencia, y de las formas de construir prejuicios, de las formas de construir estereotipos que se van proyectando, pero que también van mutando en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si el pueblo mapuche no hubiese estado por tanto tiempo en procesos de reivindicación territorial, probablemente, y no hubiera estado en procesos de toma de territorio, de sabotaje a las forestales, no hubiese nacido el prejuicio o el estereotipo del mapuche terrorista, que es lo nuevo que nosotros tenemos. Bueno, ahora está saliendo otro nuevo que es el mapuche narcotraficante. Pero estos procesos o estos tipos de violencia van a ir transformándose y van a ir siendo también distintos respecto de quién es el público, por decirlo de alguna forma, o la parte de la población hacia la cual se están ejerciendo. Eso. Gracias, Gerardo. Martín. A ver, una gran pregunta. Eso, pero que no pertenezca al pequeño grupo que se autodenomina Estado, estamos hablando de la élite gobernante, etcétera, que no, yo no sé si sea tan pequeño tampoco. Yo me quiero colgar un poco lo que decía certeramente Gerardo, porque esto tiene que ver, cuando se habla de violencia hacia el pueblo mapuche, y puede ser hacia el pueblo aymara, con las aguas, hacia el pueblo que la violencia hacia el pueblo Rapanui es brutal, que es una historia que tampoco se cuenta. Yo no sé si ustedes sabrán, pero los Rapanui recibieron carnet de identidad de chilenos recién en el año 1964. Ahí no podían, Jangaroa, que uno lo ve como un paraíso donde hay palmeras, Sauce Urrebá, vamos a bailar, es un gueto. Yo trabajé con la comunidad de Rapa Nui, y desde que el tratado con Policarpo Toro, ya en el no tan lejano 1882, Rapa Nui pasa a ser chileno. Desde ese momento para adelante, la familia Rapa Nui no podían salir de Jangaroa, que es un triangulito chico en una isla. Los Moai, los Aju, no los pueden visitar, porque están en manos de la Wilson Bafur, de la Armada. La mitad de los habitantes de Rapa Nui son hijos de violaciones de funcionarios chilenos de la Armada y funcionarios de la Wilson Bafur que tenían ahí animales. Eso no se cuenta. Eso es violencia. Bien, Gerardo contaba recién el tema que le contaba a su profe de que lo hacía jugar en la guerra contra los peruvianos. ¿Ustedes saben cuál es el juego entre los niños mapuches? ¿A qué juegan? No juegan al Paco ladrón, juegan al Paco y al mapuche. Y nadie quiere ser Paco. Aunque los mapuches son los más moldeados, pero uno es más digno. Entonces esta violencia, yo fui con mi hijo, estuve con mi hijo hace un tiempo atrás, y de repente llegó un helicóptero. Yo creo que son pequeños signos, yo no sé, aquí yo no creo que lleguemos a ninguna solución, pero sí, yo creo que es importante compartir signos, símbolos, situaciones.
llega un helicóptero que se para arriba, y estaba yo en una comunidad, estaba en Temuco, digámoslo. Y mi cabro chico, que tenía 10, 12 años, mira papá, nunca en su vida había visto un helicóptero y estaba alucinado. Y todos los niñitos huenchuyenes estaban escondidos debajo de la casa. Claro. Son esas diferencias. Otro ejemplo, cuando trabajamos en el Alto Biobío con el Raúl Molina, con quien yo trabajé durante 17 años y tengo que romperlo siempre porque sería un descarado si no lo hiciera, porque de él yo aprendí todo y es el Master of the Universe, el gurú. Me acuerdo de haber estado en el Alto Biobío y habían peñas que no hablaban castellano. No. Y los que los traducían como habla Tarzán, el peño, y querer decir que cuando ellos llegaron. ¿Sí? Pero tú ves los textos escolares y hablaban de Arturo Prat. ¿Quién es Arturo Prat? Y hablaban de los textos de biología, hablaban de animales que ahí no existían, y no existían, no se trabaja los animales que sí existen en el territorio mapuche. Y los héroes son Arturo Prat, son Pedro Lago, el morro de Arica, el ingreso triunfante a Lima. Pero se calla que Pedro Lago fue uno de los que junto con Baquedano, con el general Pilto, con Gregorio Urrutia, fueron los que hicieron la matanza del Gualmapu, de la ocupación militar. Entonces ahí también hay violencia. Bien lo decía aquí Gerardo, cuando se habla de el errado y grave concepto de la integración. Siempre se ha hablado como la solución a todas las problemáticas entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche, la integración. Pero siempre se ha planteado la integración desde los chilenos. Y bien lo decía aquí el compañero con los ejemplos de la escuela. Y no puede ser de otra forma. Si Chile desde Diego Portales es un Estado unitario, desde 1823, eso es un Estado unitario. Un territorio, una lengua, una religión, un habitante, el chileno. Entonces es muy difícil enfrentarlo de otra forma. Claro, ya está la Convención Constituyente, yo no sé hacia dónde irá eso en realidad. Espero que vaya por buen camino, pero es re difícil cuando, por ejemplo, ahora son mínimas cosas, ¿no? Insisto, no quiero, creo que es bueno meterse así con las menudencias que te explican el gran proceso. La ley indígena establece que los habitantes descendientes de los primeros habitantes de este país son las etnias mapuche. Etnia. Se habla de etnia. Y una etnia es una continuidad cultural, religiosa, lingüística, lo que quieras. Pero un pueblo implica territorio. Entonces, cuando se hace la ley indígena después de 900 congresos, no se puede hablar de pueblo porque hay un solo pueblo, el chileno. Y la palabra etnia viene del, no sé, del Imperio Romano, el populus y las etnias, los otros, los bárbaros, los que están más allá de los límites. Los otros, el enemigo interno nuevamente. Y aquí quiero citar un grande de la antropología, que es Don Milan Stuklich, que es fundador de la Escuela de Antropología de la Católica de Temuco hasta el golpe, y en el golpe tuvo que irse. Era checo, diciendo, y en ese momento los checos están más allá del muro, no es como ahora, después de la catástrofe que nos trajo Gorbachev, cuando se cayó el muro. Bueno, él decía, miren la agudeza, él decía, aquí lo que hay es un cambio en la valoración moral que se hace del mapuche. El mapuche que luchaba contra los españoles, que era sagaz, intrépido, que resistía, que tenía estrategia, es el mismo mapuche que lucha contra el ejército chileno, pero que es bárbaro, que es flojo, que es borracho. Pero es el mismo. Entonces depende de dónde tú te pares para analizar al ser mapuche la visión que tú tienes. En definitiva, la valoración moral que tú tengas de él. Ahí era bueno y fue el lustre de la América luchando por su libertad, decía Bernardo Higgins, nuestros nuevos vecinos y amigos. José Miguel Carrera hizo el primer escudo nacional, lo dibujó José Miguel Carrera.
y llega a una reunión donde están todos los nobles de Santiago y dice, mira, tengo un escudo nuevo, pues ahora este país que estamos formando, pues llevamos de recién 2 años, que se llama Chile, aquí tenemos un escudo, y salió un mapuche y una mapuche. Esto cambia a partir de 1830, 40 y ya a partir de 1850 con Tuti, con el mercurio detrás, con la estigmatización, ya no es el nuestro nuevo vecino y amigos, sino que son los flojos, los borrachos, etc. Son todos elementos de mucha violencia y que están hoy día presentes. No me quiero alargar, pero me voy a alargar un poquitito más, y yo creo que es un muy buen ejemplo. Claro, voy a hablar de... Chile es un país, entre nosotros, los que estamos aquí, que no salga de aquí, con una identidad bien charcha, por decir con mucho respeto, y con una memoria hacia atrás muy corta. Yo me acuerdo cuando fue, ya, a mañana va a salir en la tele, ya está bueno que nos dejemos hablar del pasado, cuando se habla del golpe. Cuando fueron, me acuerdo cuando fueron los 40 años, yo participé en una actividad que hubo, y salía gente, no, ya, ¿hasta cuándo el pasado? ¿El pasado? ¿Se pasó ayer? Yo estaba vivo, viejo, me van a decir, pero ya, yo estaba vivo. Yo nací con Alessandri, güey, así de... Pero en el año 1866, cuando se dicta la ley sobre fundación de poblaciones, establece, entre otras formas, la estructura de la comisión radicadora, lo que vimos en la radicación, pero también establece luego, a partir del año 1929, cuando se termina el proceso de radicación y viene el proceso de división de las comunidades, se crean los juzgados de indios. Y los juzgados de indios son encargados de velar por los asuntos internos de las comunidades. Esto lo trabaja Pablo Marimán muy bien en el Escucha Huinca. Lean el Escucha Huinca, es notable. Pablo plantea y dice, aquí se acabó la valoración del cacique, del lonco, de la machi, para solucionar los problemas al interior de la comunidad. Hoy día los problemas al interior de la comunidad los resuelve el juzgado de indios de Victoria, de Pitrufquén, de la Unión. El juzgado. Huincas resolviendo problemas al interior de las comunidades mapuche. Eso también es violencia. Eso también es violencia. En definitiva, son muchos elementos los que están detrás y que se centra en lo que bien planteaba también Gerardo en esto de la calificación de los mapuches como campesinos y sobre todo como campesinos pobres. Esa es la categoría en que están. Yo espero cambios. Ojalá los haya. Gracias, Martín. Leer solamente un comentario desde Facebook. La ley indígena dice DASI, la ley indígena tiene que cambiar, se debe destituir. CONADI es una institucionalidad en la que no se puede confiar. Y voy a cederle la palabra a Hernán, que tiene la mano levantada. Hola, muchas gracias, Damaso, gracias, Yerko, a la escuela de historia también y a los dos expositores, muy interesante también, como siempre oírlos también. Es una pregunta para los dos, yo creo, pero bueno, Gerardo fue quien introdujo la palabra interculturalidad. Entonces, mi pregunta es, podría ponerse como en términos sencillos, como, ¿tiene alguna capacidad esta categoría hoy en día todavía de interculturalidad para ofrecer algo en este conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche? ¿Nos puede servir para algo o está ya totalmente manía, ¿no es cierto? Y forma parte de... ¿no? Eso es el... sí, dejémoslo ahí nomás, para que ustedes puedan... Está la pregunta por la convivencia, si se, ¿cuál es el...? Ya que fui aludido directamente, voy a partir con la respuesta. Yo creo que eso se puede responder de dos formas. Lo primero es viendo la interculturalidad como parte de la solución propuesta o implementada por el Estado que no funciona, ¿vale? Eso es un primer punto, y ahí
si bien la noción de educación intercultural y específicamente de educación intercultural bilingüe surge como demanda de los distintos pueblos indígenas en Chile, en Latinoamérica, principalmente en la década de los 70, cuando el Estado se apropia, lo hace mal. O sea, lo hace para decir, estoy haciendo cosas, pero sin hacerlas. Y es el gran problema de lo que está la idea de interculturalidad funcionalista que mencionaba delante. Y claro, si hablamos de interculturalidad y quisiéramos pensar, por lo menos lo que yo pienso, que la interculturalidad o la noción de interculturalidad todavía tiene que ofrecer, pero tiene que ofrecer, y sus posibilidades de ofrecer algo están desde los enfoques, desde los otros enfoques de interculturalidad, principalmente con la idea de interculturalidad crítica y con la noción de descolonización. En la medida de que nosotros nos posicionemos ahí, sí tiene que ofrecer. En primer lugar, la interculturalidad crítica bueno, ahí está Gastier y principalmente la Catherine Walsh. Lo que nos ofrece es la idea de construir un proyecto intercultural, pero no desde la política o no desde el Estado en realidad, sino que construir una propuesta desde cómo surge la idea de interculturalidad, de educación intercultural, que es desde las propias comunidades, vale decir, desde abajo y construir. Y la idea también de descolonización tiene un aporte enorme, creo yo, hoy en día, o una posibilidad de aporte en en la medida de que nos pone en el lugar para la reflexión y por sobre todo para realizar el proyecto de construir otra cosa, de buscar cómo revertir los procesos de, de colonización que han existido, cómo a un niño, y ahí es importante, cómo un niño o cómo a una familia a la cual le he negado toda posibilidad de participar de la escolarización de sus hijos, porque si bien eso técnicamente en las escuelas no ocurre, sino que la escuela busca que la familia participe, lo que realmente ocurre es que en contexto indígena es que se busca excluir a las familias y a la comunidad de los proyectos educativos y que el niño esté lo más solo posible, y eso que aprendió la familia, cómo yo ahora también logro hacer que ellos digan, bueno, ese espacio que no es mío y del cual me echaron sistemáticamente, yo puedo entrar con confianza, cosa que es difícil, para llegar y empezar a construir algo nuevo. Es un desafío. Yo creo que si lo pensamos en estas perspectivas, sí tiene desde dónde ofrecer algo, pero si lo vamos a ver tal cual lo ofrece el Estado, yo creo que en efecto ya no tiene mucho más que ofrecer, Mm. porque lo que ofreció no le sirvió a los distintos pueblos, sino que le sirvió al Estado. Le sirvió al Estado para decir, mira, es que yo les di educación intercultural, invertí, hice no sé cuántas cosas, y la escuela no mejoró, la gente no aprendió Mapudungun. Pero claro, ¿cómo iba a aprender Mapudungun en la escuela si al niño le decían perro es tregua, gato es ñarqui y poco más? Pero nunca hubo o incluso cuando se lleva a educadores tradicionales, Mm. personas sabias, se les dejaba solo frente a 40 niños. Y el profesor, en vez de generar el acto colaborativo que tenía que hacer, lo tomaba como la hora para ir a tomar café, se iba a la sala de profesores para planificar o imprimir cosas, y finalmente lo que más ocurría, y hay bastantes evidencias también de eso por investigaciones, también por tesis que se han realizado, principalmente la de Catherine Arias, de la Católica de Temuco, era una instancia donde el profesor aprovechaba de ejercer la violencia en contra del educador tradicional. Tenemos testimonio de que le escondía los libros para que no pudieran firmar y así no les pagaran. Mm. Entonces, claro,
Dependiendo de dónde nos posicionemos, la interculturalidad podría ofrecernos algo. Esa sería mi respuesta por ahora. Muchas gracias, Gerardo. Martín, te cedemos la palabra. Yo voy a ser bien honesto, yo no manejo mucho el tema como lo hace aquí el colega Gerardo, quien es un gurú. ¿Ah? Pero sí me gustaría hacer unos pequeños rajitos que a mí el año pasado, ya no entiendo muy bien si fue el año pasado o el antepasado. Con esto de la pandemia estamos todos La pandemia. O sea, mayo del año pasado pertenecía al año pasado o al antepasado. Ya no sabemos cuánto dura un año. ¿Eh? Antes de que pasara todo lo que pasó, que es la pandemia, a mí me encargaron me gané una mini licitación, pero bien mafiosa, así me moví mis hilos para ganármela yo, para escribir la relación entre la Universidad Católica de Temuco y el pueblo mapuche, que no era menor, pues. Siendo que, y yo me metía, el problema es que me metí muy a fondo, cosa que no le estuvo gustando mucho a las autoridades, que ya esto queda entre nosotros, nuevamente estoy diciendo cada cosa que queda entre nosotros, pero bueno, porque justo se elegía rector, entonces hay una cosa como, y yo me puse a conversar con gente, y me puse a hacer la historia de la Católica de Temuco en su relación con el pueblo mapuche. Y la Católica de Temuco, por ejemplo, nace como una universidad que nace de los Carmines, de los Macay, de los Luxinger, de los ricos de área que no quieren que sus hijos se vayan a estudiar a Concepción o a Santiago. Eso era. Así nace la Católica de Temuco. Pasan los años y la Católica de Temuco por primera vez para la reforma universitaria fue Fernando Castillo Velasco, que era rector de la Católica, que en ese tiempo todavía no eran separadas, y él hablaba de un ingreso preferencial para los mapuches a la universidad, para que se prepararan y para que estudiaran gratis. O sea, era visionario de lo que se está discutiendo hoy día. Güey. Martín, querido, solo para recordarte, en vista de la transparencia, esto igual se está transmitiendo en vivo por Facebook, por si acaso. No sé, y lo asumo. Ya, vale. No, pero fue un trabajo muy serio. Que terminó en un libro que todavía no se publica. Ya, y ahí luego vino el golpe. Y luego viene la alegría ya llega, la medida de lo posible, todo lo que nosotros sabemos, y se empieza a hablar de la interculturalidad, en Temuco específicamente, que es como el alma mater de la interculturalidad, la Católica de Temuco, más que la UF, etc. Y ahí están las discusiones para el grafemario mapuche, y ahí pasaba todo. Pero finalmente, lo que se plantea, y ahí me puse a entrevistar gente, entrevisté a Rosamel Millamán, entrevisté a José Quidel, a Eserio Cachiquil, múltiples personas del mundo intercultural. Y ellos planteaban básicamente que la interculturalidad de la Católica de Temuco era el letrero que está a la entrada del campus en Avenida Alemania. Eso era la interculturalidad. No se había llegado a cabo. No existía voluntad política para desarrollarla en su total plenitud. La interculturalidad lo decía Don Desiderio, se transformó en el Huichupantu, en el campus Juan Pablo II. ¿sí? Pero no había un plan, no había un proyecto serio para enfrentar la interculturalidad. Existían voluntades, pero en definitiva la universidad no tenía otros objetivos mayores, que era la relación con los ingenieros comerciales, con los ingenieros forestales, por ahí iba las opciones de la universidad. O apoyar los desarrollos de los mini emprendimientos de algunas comunidades, pero el concepto de la interculturalidad como algo que te engloba todo el actuar de la universidad no existía. Y eso me fue planteado. Y eso yo lo puse entre las conclusiones del trabajo. Porque así se me dijo. Y personas serias en esta temática. Que supongo que tú también los conociste, Gerardo, en tu trabajo.
Entonces, yo creo que en definitiva, cuando la interculturalidad es tomada como un caballito de batalla académico o para traer más alumnos mapuches, bien, pero cuando se enfrenta seriamente, tiene que haber voluntad política desde las alturas de la universidad, por ejemplo. Ujú. Gerardo, ¿ibas a comentar algo? Gracias, Martín. Sí, los conozco, Martín, si fueron mis profes casi todos. Así que Ya lo dijo Yerko, esto está siendo grabado. no te preocupes, porque yo creo que ahí hay un punto también de interesante, pensando en que uno de los desafíos que se Y propone son todos buenas personas, ¿eh? Sí, no, sí, nada que decir. Con los nuevos desafíos que debiera asumir nuestra universidad, porque traspolémonos para acá. Nuestra universidad tiene una deuda con el pueblo mapuche, y una deuda grande. Y considerando que tenemos un nuevo gobierno universitario, también parte de es poder, y si queremos vincularnos y decir, nosotros tenemos esa vinculación con el medio, con las comunidades y todo, es hacernos cargo de esto. Y si nos vamos a traer la noción de interculturalidad, que interculturalidad como nosotros nos reíamos con Segundo Quintriqueo, no sé si hablaste con él también, que la interculturalidad era un plato de piñones en un letrero, y eso supuestamente era la interculturalidad. Mira, Eh, hablaban con distintas personas, pero decían lo mismo. sí, perdóname, ¿qué es eso? Y yo creo que esta también nos tiene que permitir reflexionar en el proyecto que nosotros queremos tener, como universidad, como facultad, como institutos y como carreras, de si es que nos vamos a hacer cargo educativamente de esta realidad, hacerlo, pero hacerlo bien. No hacer las cosas a medias, no decir es que nosotros tenemos y estamos haciendo algo intercultural porque hacemos un show de no sé qué cosa, sino que darle un sentido de interculturalidad. Y el sentido de interculturalidad está en la medida de que yo, ese contenido o ese elemento de la cultura, en este caso mapuche, que yo pueda incorporar, tenga raíces. En la medida de que no tenga raíces, va a ser simplemente un lindo show para la tele o para quienes estén mirando. ¿Sabes qué? ¿Puedo conversar un poquito? Sí, Que claro. yo creo que lo que tú estás planteando es fundamental, pero tiene que ver también con cómo, yo diría, un poquito más allá. Siempre. Es como hacer ciudad. O sea, con el respeto que me fundan todos los que están acá, es como hacer universidad con identidad. Cómo hacer ciudad. Yo, por ejemplo, yo siempre les pregunto, yo hago clases, así para que me bequen en el colegio, me dijo, le hago clases así, que saco media beca. Y así vamos abaratando la vida, porque los historiadores somos todos millonarios. Y les digo, a ver, ¿dónde vives tú en Angachilla? ¿Qué significa Angachilla? Y les pido que vengan y me cuenten el lugar de donde vienen y por qué se llama así. Y enseñarlos a mirar de otra forma. Digo, por ejemplo, Cutibay, ¿qué significa Cutibay? Nadie sabe qué significa. Yo me acuerdo una vez estaba con un peño y me dijo que viene Co-Tripay, Tripay salida, we Tripay en la nueva salida del sol. Co-Tripay, la salida del agua. Yo, wow, no es Cutipay, es Co-Tripay. Claro, y si caí en desgracia, te vas a la cárcel de Yancahue, si tenés un poquito más de plata, agarráis el avión en Pichó y se vais para el norte, salís por... Y así, o te venís para la costa, vaya a Pilocura, vaya a Curiñanco, puros nombres mapuches, pero a la hora de hacer la semana valdiviana, eh, el Valdivia comienza con los españoles, continúa con los chilenos y termina hoy día con los alemanes, bacán. Pero ¿dónde están los mapuches? Entonces yo creo que la idea también tiene que ver con enseñar a mirar, a enseñar a reconocerse, buscar, cuestionarse, y esa también es una labor del educador, que va más allá de lo que sea intercultural, no intercultural, es miremos a nuestro entorno y partamos de ahí. Es mucho más, entre comillas, simple. Gracias, Martín. Voy a leer unos comentarios que nos comparten a través de las redes. Daisy dice,
Siguiendo su comentario anterior sobre CONADI, los criollos engañaron a los mapuches y hicieron que los apoyaran para sacar a los españoles, prometieron respetar las fronteras y luego romper su palabra. Es difícil creer en sus institucionalidades. Y luego agrega, hay una apropiación de símbolos. La UFRO tiene un cultrún de logo, pero de mapuche bien poco, dicen a través del chat. Y Seba Quinillao preguntaba, ¿dónde se puede encontrar registro de las escuelas rurales de la década del 60 y 70, actual comuna de Futrono? Busco y no encuentro, dice Seba. Desconozco. Gerardo sabe. Sí, por ahí. Gerardo. De Futurono, es que yo estoy explorando recién acá, pues, porque yo vengo de la UCT, hace Pero, 2 años que estoy acá y mi foco ha sido la Araucanía y Alto Biobío. Entonces, pero habría que quizás dejar el contacto para poder ver cómo hacerla y ver en qué fuentes poder encontrar eso. Sebastián, te invitamos a que nos dejes en el chat tu correo electrónico y hacemos el puente para hacer esa conexión. Gerardo, ¿y qué escuela del Alto Biobío trabajaba? No, allá no trabajé en escuela, trabajé con algunas comunidades ¿Cuál? en Rahueco, Ya, cerca de Trapa Trapa. ya, Trapa, bueno. Mítico Trapa Trapa. Ay, los José María Paine, Panquepi. Así que ahí principalmente con la familia, parte de Queupil, que es un muy buen amigo con quien hice mi tesis de licenciatura, mi compañero, y bueno, también ahí visitamos Alto Biobío por un encargo que hizo años atrás. Este es un dato interesante. Eh, el Ministerio de Educación hacia el año 2005 encargó a la Católica de Temuco, específicamente Educación Intercultural, una sistematización de contenidos educativos mapuches y de métodos educativos, pero ampliado para poder sostener lo que iban a ser los futuros, en esos años, futuros programas de lengua indígena. Pero nada, y eso fue un trabajo de alrededor de 3 años en el cual yo estuve primero como ayudante, como estudiante, y después que recién egresado me siguieron invitando a participar. Fue un trabajo súper interesante, se recorrió, diría yo, gran parte de lo que es el territorio mapuche, Alto Biobío, o sea, región, a lo menos, por lo que recuerdo, a lo menos del Biobío, casi hasta Chiloé, con mucho, mucho trabajo de campo. Y a la hora, cuando salieron todos los programas de estudio, nada se sustentó en ese trabajo que el mismo ministerio pagó. Y que fue un trabajo súper serio y súper grande que se hizo. ¿Y eso dónde está? Nadie sabe. Como, bueno, como decía el segundo, bueno, deben estar ahí en algún baño para los que están aburridos nomás, dijo. Pero nunca se usó. muchas gracias, Gerardo. Yo creo que este diálogo, ¿no? Y estas preguntas, inquietudes, nos vamos a aventurar a pensar en una segunda junta, ¿no? Porque hay harto para seguir conversando. Lastimosamente debemos cerrar esta oportunidad. Quiero agradecer, por supuesto, a Gerardo y a Martín, agradecer a los compañeros de trabajo, a las estudiantes y a los estudiantes que nos acompañan y al público en general a través de las redes sociales. Y para despedir, le cedo la palabra a Yerko Monge. Súper, muchas gracias. Estaba súper interesante la conversa y hice por si acaso nomás, Martín, por si no, por si no salía de aquí. No, Pero la historia de mi vida ayer, con la historia de mi vida. No, pero estabas consciente de la grabación, eso es lo importante. Claro, me llegaron otro día a la Convención Constitucional, tuve que hablar, entonces yo empecé ¿Ya? diciendo, terminé y les dije, bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¿Qué mejor dicho? Bueno, les damos las gracias, Martín y Gerardo. Un gusto poder conversar con ustedes. Hemos podido compartir en otra instancia, pero siempre un agrado escuchar este diálogo desde distintas áreas, desde distintos quehaceres, ¿cierto? Pero estableciendo un área
tan desafiante hoy por hoy, y especialmente en un marco, ¿cierto?, de debate constitucional, constituyente, que como bien decía Martín, es un momento también complejo, digamos, hay puesto, ¿por qué no decirlo?, esperanza, ilusión, ¿cierto?, de cierta manera una expectativa de resolver temas pendientes, pero vemos que obviamente y es esperable, ¿cierto?, que existan tensiones, enfrentamientos, diversas estrategias, ¿cierto?, y también diversas concepciones de cuáles son los límites, ¿cierto?, y las posibilidades que establece también una nueva constitución. Y por otra parte, Gerardo, agradecerte muchísimo también porque hablas de algo que nos hace mucho sentido, que tiene que ver con las propias dinámicas educativas, ¿cierto? Asumiendo que desde ahí un espacio político, económico, social y cultural fundamental para construir las futuras sociedades. Entonces, por lo tanto, la forma en que entendemos las relaciones, los elementos relacionados con el reconocimiento, la pluralidad, desde ese lugar es fundamental para construir también un futuro, ¿cierto? Que si bien la historia esta es un área que se encarga al parecer del pasado, cada vez más son estos pasados presentes, ¿cierto? Y futuros que también están presentes en las condiciones actuales, ¿cierto? Están presentes en el debate y condicionan, ¿cierto? Y posibilitan ciertas decisiones. Entonces, el tiempo histórico aquí se complejiza, se profundiza, además de lo que estamos viviendo nosotros y nosotras mismas. Con esto igual aprovecho de cerrar, agradecer a cada una de las personas que participaron en esta Semana de la Memoria y los Derechos Humanos 2021. Mañana es 11 de septiembre, hay una serie de actividades que vamos a estar difundiendo también en la página de la Escuela de Historia, y vamos a estar repitiendo de distintas organizaciones de derechos humanos aquí en Valdivia, colectivos, colectivas, obviamente aprovechando la instancia de este ejercicio de rememoración, ¿cierto? Una memoria histórica fundamental de recordar y no acotar solamente a determinados tiempos específicos, sino como también lo hicimos el año pasado y ha sido la lógica de nuestra escuela, aportar a la complejización, el entendimiento en el amplio espectro de lo que implica, ¿cierto? Trabajar, lo que implica reflexionar los derechos humanos, porque son un acto constitutivo también y fundamental para nuestra sociedad. Y desde luego agradecer a la Dirección Museológica, al Instituto de Ciencia de la Educación y a la Escuela de Historia, que este año estuvimos trabajando en conjunto y esperamos que sea la primera de muchas también. Así que un gran abrazo a todos y todas, y esperamos a Gerardo y Martín retomar esta conversación. Ustedes están como para un programa de radio, así que un podcast hoy por hoy, así que lo escucharía. Oye, mira, perdón que interrumpa, pero Dale acá nomás, dale. Guinillao lo pone como dato curioso, yo creo que es más que dato curioso, pero el 11 de septiembre de 1541 se produce el primer alzamiento mapuche y la destrucción de Santiago también. O sea, mañana también se podemos celebrar. Unas memorias densas y profundas, ¿cierto? Más allá de lo reciente. Esa es la invitación. Así que un gran abrazo. Gracias, Martín. Gracias, Gerardo. Gracias a todos, todas, que estén súper bien. Nos vemos. Un gran abrazo.